7 de la mañana, 31 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Es hora de saludar a nuestro doctor, el doctor Carlos Francisco Fernández, que nos acompaña, como siempre, aquí en Arriba Bogotá. Le tengo el remedio, doctor. Buenos días, ¿cómo le va? Un saludo respetuoso, Lina, por supuesto, para su merced, Aníbal. Hay una condición de atortole como colectivo, de asusto, de como que uno anda angustiado. Y por supuesto, pues muchos factores condicionan esta emocionalidad que a veces no podemos manejar. Los traumas psicológicos puede ser una cosa así, mejor dicho. Para hablar del tema, desde hacía rato, desde antes de la pandemia, sí, no teníamos aquí a la doctora Ana María Reyes, que es psicóloga especializada en neurofeedback y por supuesto una persona que sabe mucho de esto. Doctora, bienvenida y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Grato verla. La pregunta, gracias, ¿qué es un trauma psicológico? Mira, un trauma psicológico es un evento o una vivencia que tiene una persona en cualquier momento de su desarrollo, de su vida, que tiene un impacto sobre la supervivencia. O sea, la característica para definir trauma quiere decir que hay una relación con la supervivencia. O sea, ¿sí? Cuando uno está en riesgo con la vida, exacto, es trauma. Lo trauma uno. Exacto. Trauma o tú o otra persona. O sea, por ejemplo, si yo cojo a una persona y la mato, horror, es traumático porque es que tuvo que ver con la vida, ¿sí? El abuso tiene que ver con la vida y con la supervivencia. Entonces, el trauma en el sistema nervioso estamos para defendernos y para mantenernos vivos, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando yo vivo un evento que es impactante para el sistema nervioso, pues el sistema nervioso empieza inmediatamente a buscar una cantidad de conexiones rápidamente, para defenderse ante la vida. Con un problema no. Digamos que el sistema nervioso funciona de esa manera y tiene una amígdala aquí, en el centro del cerebro, que se llama la amígdala, y guarda los eventos que son peligrosos para la vida. Qué bueno. Cuando esos eventos son peligrosos, han tenido un impacto en nosotros, entonces la amígdala, si no se procesa rápidamente, la amígdala ante cualquier señal parecida al evento, entonces si mi carro era rojo, cuando yo tuve el accidente con la persona, yo veo cualquier carro rojo y cualquier carro rojo me recuerda el momento traumático, ¿sí? Si, por ejemplo, el trauma fue con la odontología, o sea, muchos quedamos traumatizados con la odontología. Entonces, asistir a un centro odontológico es terrible. Los niños, por ejemplo, que tienen que sufrir recién nacidos de inyecciones o que quedan en las incubadoras o que tienen que llevar oxígeno a la casa, son niños que la mayoría de las veces empiezan a desarrollar grandes miedos a muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban muy frágiles, la amígdala estaba pues aprendiendo a vivir y sale del mundo y lo meten en una incubadora o le tienen que poner 80 inyecciones. Entonces el chiquito empieza, o la amígdala de ese niño empieza a generar muchas conexiones neuronales relacionadas con la supervivencia que unas veces desafortunadamente no son lógicas, coherentes ni reales, pero la persona no lo logra diferenciar. Carlos Mario Pulido, médico, un saludo, le escribe, doctora, ¿sí? Dice que le complementa, es un estímulo que supera la capacidad de respuesta del aparato yoico. Exacto. Muchas gracias al Gracias, doctor. Sí. ¿Por qué supera el aparato yoico? Porque el trauma solamente llega aquí a centrales, nunca llega a procesarte racionalmente. ¿Por qué? Pues la amígdala está acá, ¿sí? Toda la parte de supervivencia está en la parte de atrás del cerebro, ¿sí? Cuando llega al impacto digamos, el niño que llega donde el odontólogo a los 6 años, empieza a hacer pataletas de que se bajó el carro,
Sí, porque la mamá no le dijo, porque sabe que el niño le tiene miedo. Empieza a hacer pataleta, pataleta, pataleta. ¿Eso qué quiere decir? La información de los neurotransmisores pasó de la parte de atrás de supervivencia hasta acá. Pero está la alarma que hace el yo, cuidado, cuídame, cuídame, Que no cuídame. alcanza a frenarse. Que no alcanza a llegar a frontales para que se Se vuelva procesa, lógico. claro. Sí. Es decir, son elementos condicionados por estructuras y por funciones primitivas, es decir, básicamente son elementos de reacción por la defensa Claro, de la supervivencia. claro, porque toda la supervivencia está en la parte de atrás del cerebro y el cerebro se Cerebro desarrolla antiguo. de atrás hacia adelante. Entonces, antiguo es de infancia, ¿no? Claro, antiguo, Ahora, pero- si naces con conexiones neuronales al azar Y de de antiguo, otras... y antiguo también de la evolución Claro, en la especie, es decir, claro. el cerebro reptiliano, los cerebros que tenemos allá, que básicamente lo que procesan son mecanismos para defendernos, automáticos, Exacto. y se quedan ahí. El trauma depende de cada persona, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que queda como con me permiten el término, como con el raye de alguna cosa que le pasó. Me han escrito de manera reiterada 2 personas que dicen que vieron, Aníbal vio ayer que ahí en la séptima también con 85 otro atraco ahí delante de todo el mundo, ¿sí? Entonces una persona que vio un atraco de esos en Bogotá, quedó traumatizada y que no sale, y que cómo se enfrenta a esa situación, porque pues parece que es una cosa que tiene, digamos, unos visos que aparentemente en algunas personas, no, que tan bobo, a ver, pues tiene que salir. No, sino que impactan mucho y sin duda eso puede tener un elemento más colectivo. ¿Cómo se enfrenta a eso? Te voy a explicar una cosita muy importante Tranquila. que me interesa que los oyentes sepan del trauma. El trauma, antes creíamos que era, bueno, si me caí de un avión tengo trauma, si me atracaron tengo trauma. Muchas personas no desarrollan traumas en esas situaciones. Hoy en día, y gracias a la experiencia, porque los últimos 30 años se ha hecho una investigación profunda en trauma, hemos encontrado que los eventos que se vuelven traumáticos son eventos que parten De la de estructura. personas afectivas, ¿viste que era importante? Claro. Con personas que están ligadas afectivamente a nosotros de alguna manera. Eso es una condición. Pero, cada sistema nervioso en su condición única, y esa condición única puede traer información de miles de generaciones atrás. Si por alguna razón esta persona nació con al azar, con muchas conexiones de miedo desde chiquito, sí, esos son los niños que nacen y lloran 3 días seguidos. Ya ese niño nos está mostrando que tiene un problema a nivel del sistema nervioso. Entonces, tiene mucha información de miedo, de prevención, de supervivencia. Entonces, cualquier cosa que le pase, él reacciona mal. Otra persona que a mí me han atracado 3 veces en Bogotá y yo sigo andando como si nada. Pero Oiga yo eso, no tengo... Oiga eso, que no, venga, que venga, atacamos que ya no va a decir nada, Sí, tampoco. bueno, tampoco, pero digamos que hay diferenciación en nuestra Eso- condición individual de existir. Eso condiciona también la estructura de la individualidad, en la personalidad y obviamente en las reacciones desde el plano emocional que son tan importantes. Nos escribe alguien acá también interesado, dice, el miedo a las inyecciones y a las cosas que algún día te dijeron, oye, ¿puedo utilizar la palabra que escribe? No, y te fregaron la vida. Iba a decir aquí que te jodieron la vida, pero me da pena. Pues, con esto. Miedo a las inyecciones y a las cosas que algún día te dijeron y te fregaron la vida, ¿sí? O como por ejemplo, usted no sirve para eso, no es bueno para esa vaina, usted no puede. Esas relaciones que anulan, ¿están metidas dentro de esto también? No, porque no. Pero lo de porque las está muy inyecciones sí. Claro, es que cuando te ponen la inyección, el dolor físico sí está relacionado un poco más con la supervivencia. Digamos que el tipo, eso se llama trauma por negligencia, por ejemplo, en la infancia. ¿Sí? Si tu padre o tu madre consistentemente te habla mal, eso se llama
trauma por negligencia, por abuso. Claro, pero si a uno le están diciendo a toda hora, usted no sirve, usted es malo, usted es, etcétera, etcétera, eso no termina configurando un trauma. Sí genera una fragilidad emocional, dependiendo del grado, pues tenemos un criterio clínico de trastorno de dependencia por trauma, por abuso en la infancia. Pero no abuso necesariamente como por causas sexual, pero sí consistente por la frecuencia y la intensidad. Una cosa que a veces uno escucha, dice, si no hubiera sido por mi papá que me fregó y que me dijo, yo no hubiera hecho nada en la vida. Hay personas que condicionan estas negaciones y estos dele que dele como un estímulo. Sí, pero eso es porque culturalmente consideramos que lo que nosotros somos es lo que nuestros padres nos enseñaron y no somos eso. Yo doy un ejemplo rapidito. 5 neuronas de papá de toda la historia genética, 5 neuronas de mamá de toda la historia genética. Se une en un instante milagroso de la vida y desde ese instante tú esas 5 neuronas de papá y mamá empiezas a unirlo en tu libre albedrío como tú quieres. Es hermoso. Pero es hermoso, difícil la construcción de eso, ¿no? Claro, pero los padres creemos que nosotros somos los gestores de la realidad y eso es una gran mentira, eso no es verdad. Lina, la veo angustiada ya con las gemelas, ¿cómo es la cosa? No, todos los días aprendiendo, doctor. Le quería preguntar si existe la posibilidad de que tengamos un trauma y no lo sepamos y cómo solucionar entonces ese trauma, cómo poder identificar qué es lo que realmente me hace sentir miedoso o por pronto no lo recordamos. Muchas veces el cerebro en su perfección tiene la capacidad de cerrar. Cuando el trauma es a una edad muy temprana, aquí está la amígdala y aquí está el hipotálamo. Cuando hay el trauma, la amígdala se infla así y empieza a presionar sobre el hipotálamo, entonces el hipotálamo no puede leer. Sin embargo, quedan sesgos de ese momento. Y en algún momento de la historia de la persona hay una conversación, algo dice, casos que yo tenía, Ana María, a mí algo me hicieron, abusaron de mí, pero lo descubrí a los 15 años, ¿será que eso es verdad? Pues dependiendo del comportamiento de la persona, uno puede decir sí es verdad y tenemos que ir a resolverlo. Claro. Hay mucha agresividad. Cuando hay trauma, las personas se vuelven muy agresivas. Mujeres abusadas tienden a desarrollar trastornos obsesivos compulsivos que están asociados a ser muy bravos. Quería interrumpirle justamente con eso porque a veces las señales son dadas justamente por estos síntomas, entonces trate de investigar, trate de mirar y por supuesto trate de encontrar. Puede ocurrir, doctora Ana María, que uno considere pues, que alguna situación no es traumática porque la racionaliza, pero que en el fondo haya sido traumática. Por ejemplo, uno tiene unos miedos patadas, uno tiene como unas fobias. Las fobias y los miedos están pegados también de alguna manera a este tipo de cosas, pero uno dice, pero pues, ¿por qué? ¿Usted le tiene miedo a algo, una fobia, Lina, a algo? Señor doctor. Una fobia, un miedo a algo. Sí, a las arañas, a las alturas y a que mis bebés se tropiecen y se caigan. Claro, y son entonces aquí viene la pregunta. ¿Hay fobias aprendidas? Claro. Yo no he tenido contacto con el elemento, pero pues como todo el mundo le tiene miedo a las arañas o como alguien contó una historia o como alguien puede pasar, por ejemplo, con los ratones y uno la convierte en suya. Acuérdate que el cerebro, su principal función es asociar. Entonces, dependiendo de la estructura de mi cerebro, yo puedo vivir ciertas situaciones. En tu caso, alguna cosa te debió pasar grande o chiquita con una araña. Ahorita yo trabajo un caso, un niño le pasó con una araña, mi papá dice, no, pues es una bobada. Para el niño la locura fue atuta, él creyó que se iba a morir, fue lo más espantoso que le pasó en su vida y ha desarrollado una serie de miedos.
pero eso siempre está asociado al tipo de sistema nervioso que tengas. Si hay una persona que es tranquila de naturaleza, lo elabora bien. Si hay una persona que no, pues no. Doctora, Pues ahí sí queda. aquí podríamos estar mucho tiempo porque este tema sin duda es... Estos temas son apasionantes, sin duda, y nosotros no manejamos esto. Pero también existen escuelas, por ejemplo, la forma de enfocarlo. Por ejemplo, aquí me escribe alguien, el doctor Puli dice, muy freudiana la cosa. ¿Sí? Entonces, claro, hay escuelas de aquí y de allá, pero siempre tratando justamente de buscar la solución. Rápidamente, doctora, ¿qué hacemos? Pues además de consultar con usted, ¿qué hacemos? Okay. Bueno, no, hoy en día existe, yo soy profesional EMDR, se ha hecho una investigación importantísima en los últimos 30 años, los profesionales formados en EMDR, EMRD, son especialistas para elaborar traumas. Neurofeedback también nos sirve muchísimo porque el trauma normalmente queda encapsulado en la parte de atrás del cerebro, entonces con el neurofeedback podemos facilitar nuevas conexiones neuronales. Yo soy profesional EMDR y bueno, se logra sacar adelante. Si usted tiene alguna dificultad, por supuesto, si frente a alguna cosa de estas es difícil, por lo menos que en los sistemas de salud a veces se canalice esto hacia los profesionales, pero procure consultar, no se quede con el problema, obviamente esto maltrata la existencia y sin duda puede llegar a complicarse. Esto tiene solución, así que, doctora, ¿va a volver aquí a estas horas? Siempre que me inviten. No es así, le he invitado muchas veces. Tiempo, ya estoy ocupado, pero me gusta mucho tenerla aquí. Muchas gracias. A nosotros también, doctora Ana María, muchas gracias. Tiempo sin verla y siempre es grato gracias. verla. Temas que ustedes nos solicitan y por supuesto nosotros llevamos aquí. ¿Vieron el editorial del diario El Tiempo de hoy que retomó nuestra queja de ayer de las vías? Ojo, esto pues naturalmente tiene que ser un elemento de manejo general. No es posible que se vaya, digamos que se vaya tanta vida en las carreteras simplemente por negligencia, por falta de interés o simplemente porque nosotros en conjunto no le paramos bolas a esto. Pero bueno, y volvemos al asunto de la seguridad. ¿Qué hacemos, Aníbal? En plena 85 con séptima hay un tipo delante de todo el mundo y ahí atracando a otro y uno mientras tanto ahí ¿qué hace? ¿Qué? Grita, llama a quién, Superman, a los cuerpos de paz, ¿a quién? Ni idea. Uno ahí todo atortolado esperando simplemente, no, pues lo que pasa es que ahora hay que blindar los carros, no, pues no coja por eso. ¿Qué hacemos? ¿De cuándo acá nos quedamos nosotros con las inquietudes y de soluciones más bien pocongas? ¿De cuándo acá? Esto nos está afectando a todos. ¿De cuándo acá? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.